Hola, hola. Desde el equipo de adjudicación de CEMU de Madrid vamos a hacer un pequeño taller sobre las mociones de espera. El taller va a consistir de tres partes. Primero, un poco de contexto, introducción de cuándo se introducen y por qué. Luego, análisis de las diferentes cargas de la prueba que tienen las mociones. Y luego, un briefing más bien de una moción de espera y cómo se planteó desde el equipo de adjudicación para que saliera en el circuito. Empezamos entonces con la introducción. Diego, ilumínanos. Hola, entonces, bueno, solo para empezar, las tipologías de emociones son algo que nos ayuda a identificar las cargas de la prueba en los debates y dentro del universo de cargas de emoción, de cargas de la prueba de las mociones, pues tenemos actualmente tres grandes categorías: mociones de políticas, mociones de análisis, mociones de actor, aunque las mociones de actor a veces se parecen mucho a las de análisis. Y las nociones de esperar simplemente son una dimensión más dentro de estas categorías. En particular están dentro de la categoría de análisis. El circuito de debate internacional empezó a experimentar con ellas por primera vez desde el Euros 2023. En ese momento, pues el interés era regresar a usar mociones que habían sido algo desactualizadas, y a pesar de que no existía la moción esperar en sentido estricto, había mociones sin regular, y desde ese momento empezaron a hablar mucho de esas mociones que se usaban mucho en los años 90 y se quisieron como traer, y una manera de traerlas con un enfoque novedoso fue las mociones de esperar. Varias preguntas de las que hemos recibido es si nuestras mociones de esperar operan de acuerdo al manual de el Euros 2023, y la respuesta es no. Ese manual fue modificado en 2024, en el manual de Euros 2024, y la inspiración de CEMU 2025 viene del manual de Euros 2024, no 2023. ¿Por qué es fundamental esto? La primera razón por la que quiero enfatizar en esto es porque hubo muchas dificultades con algo que decía el manual de Euros 2023, que hacía referencia en que las mociones de esperar se tenían que debatir con precondiciones. Y he recibido muchas preguntas alrededor de por qué agregaron las mociones de esperar si todos sabemos que las precondiciones han sido un desastre para el circuito, y estas mociones han arruinado el debate competitivo. Y la respuesta corta es: no agregamos las precondiciones, así como el circuito europeo lo reconoció en 2024, pues nosotros también lo hemos visto. No quiero entrar en detalle en esa discusión, pues porque es una discusión que no va a lugar, pero si quieren revisar los documentos de ello pueden buscar en Facebook, sobre todo ustedes jóvenes que les encanta el Facebook, las discusiones que hubo en su momento de Euros 2023. Entonces nos ajustamos al manual de Euros 2024, que ya después Natalia explicará un poco esas condiciones que adoptamos. Em, Sobre las razones sobre esa introducción de este tipo de emociones, teníamos tres razones en particular para agregarlas en este manual. La primera es que vemos que, pues, por costumbre ya se están empezando a usar en algunos torneos en español. Eso nos parece positivo. Nos enfrentamos a la discusión sobre si el hecho de que el circuito las usara consuetudinariamente significaba que nosotros teníamos la obligación de regularlas, eh, o si la regulación en esta medida iba a legitimar algo que tal vez no iba a salir también. Nosotros, pues, la verdad, somos muy eh, flexibles en ese orden de ideas, y nosotros dijimos que la línea era, pues, establecer una línea base, y la idea es que si ya lo debaten y a algunas personas le llaman la atención esta moción, pues que desde el equipo de adjudicación de ese modelo 2025 se hiciera el esfuerzo por reglamentarlas, formalizarlas, nos parece algo valioso. Esa fue una primera razón. Lo segundo es, pues, homogeneizar nuestras prácticas de debate con el circuito angloparlante. En el circuito angloparlante ya están mucho más normalizadas estas mociones, se debaten con más regularidad, al menos desde hace 2 años, y muy probablemente se empiecen a formalizar en el manual del Mundial en Inglés 2026, también a nivel de la comunidad totalmente internacional. Entonces dijimos que, pues, el futuro es ahora, entonces había que hacer la homogeneización ahora. Y bueno, lo último es, pues, porque, pues, debate es un espacio para discutir asuntos polémicos,
especular sobre asuntos del futuro sigue siendo algo polémico. De hecho, la naturaleza predictiva de las ciencias lo demuestra así. Y a especular desde el plano normativo del futuro, pues nos parece que es un espacio polémico que también abre la creatividad para muchas personas y no queríamos perdernos esa oportunidad. Entonces, eso es un poco del contexto detrás de las mociones de esperar. Espero que haya sido claro y si no, dejen sus preguntas en los comentarios que seguramente los revisaremos y los responderemos muy diligentemente. Ahora sí, pasemos a lo sustantivo. Natalia, continúa. Si no es Pamela Diego, sí tener una pregunta. Bien, Diego dio un maravilloso preámbulo de por qué estamos haciendo esto y ahora vamos a analizar específicamente en qué parte del manual se encuentra y las implicaciones de los párrafos que hay en el manual. Sabemos que esto causó mucho revuelo, así que lo vamos a mirar un poco con lupa sobre las cosas que esperamos, tanto que ustedes hagan debatiendo como que las personas que les están juzgando hagan para seguir las reglas de la mejor manera posible. Primero es importante aclarar en qué parte del manual se encuentra para que puedan buscarlo con facilidad. En el manual maqueteado y bello que hemos tenido diseñado se encuentra en la página 52. Es un párrafo pequeño. Em, Hasta arriba del lado derecho dice esta casa de espera ESE, que es el acrónimo. Ustedes saben que todas las nociones tienen una manera de hacerlo un poco más pequeño, sobre todo para no tener diapos increíblemente largas cuando estamos debatiendo. Así que pueden encontrar en la página 52 en la parte de arriba. Y ahora vamos desglosando un poquito qué es lo que esperamos con las mociones de esperar. Ay, qué barrota. Las mociones de esperar comienzan con esta casa espera X. X se refiere a qué es lo que se va a analizar respecto al resto del debate. Vamos a ver algunos ejemplos un poco más específicos conforme vaya avanzando el taller, pero básicamente pide a los equipos que comparen normativamente dos mundos. Un mundo en donde se garantiza que X o la situación que plantea la moción va a ocurrir y otro donde no ocurrirá. X es el evento futuro definido en la moción. A diferencia de otro tipo de mociones, los equipos no necesariamente deben analizar la plausibilidad de que este futuro ocurra, sino la deseabilidad de que esto pase. En inglés, la emoción se traduciría a this house hopes y esperar es algo que puede ser deseable en el caso de gobierno o dependiendo de cómo estén invertidas la carga de la prueba, dependiendo de cómo lo planteen los equipos de adjudicación, pero digamos que todo está correctamente planteado gramaticalmente hablando y entonces es esperar algo que es deseable o algo que no es deseable. ¿Cómo se analiza la deseabilidad y qué tipo de análisis pide la moción? em, es enfocarse en si es algo que, o a lo que deberíamos aspirar eventualmente, si es algo que va a generar impactos positivos, cambios que son deseables para las personas o deseables para el debate, cambios que traen más beneficios que perjuicios. Y ese es el tipo de análisis que la deseabilidad implica que debemos pues matizar y analizar más a profundidad. Em, a diferencia de otro tipo de emociones, los equipos deben enfocarse en construir los impactos por sobre la plausibilidad de este escenario que podría ocurrir. Y esto es muy importante porque si bien la plausibilidad en cualquier análisis argumental puede ser importante por distintas cosas, para esta moción en particular, los impactos son los que desglosan la deseabilidad de que X ocurra o, en su defecto, de que no ocurra porque puede tener significativos perjuicios o no es algo a lo que deberíamos aspirar hacia. Es importante recordar también que en este tipo de emociones, los equipos no tienen fiat para definir la temporalidad. Y el manual es muy claro con esta parte, porque puede haber desacuerdos en la línea temporal en la que se está debatiendo. Esto es parte del debate, pero no puede ser una línea temporal que es absolutamente absurda. El ejemplo que menciona el manual es sobre bueno, que Argentina abandonó el Mercosur, que es básicamente un tratado comercial y también hay otras cosas, matices en Mercosur. Lo importante de esto es, no se puede debatir que Argentina abandone Mercosur en 100 años en el futuro, sino razonablemente en una línea temporal de un corto plazo, que es tarea de los equipos definir cómo se ve este corto plazo y qué tanto en el futuro se proyecta. Pero tiene que ser una línea de temporalidad razonable también para que sea razonablemente impactante en términos de la deshabilidad en el debate. Y ningún equipo de gobierno y ningún equipo de oposición puede utilizar
gut fiat u op fiat para decir que esa línea temporal es o no es razonable. Tienen que construir la razonabilidad de cuánto tiempo en el futuro se alarga o cuánto tiempo no. Y esto es importante porque en tanto vamos a ir comparando la deseabilidad de ambas cosas, es necesario que se perciba como contrafactuales futuros en donde algo pasa o algo no pasa y por qué es deseable que estas cosas ocurran. Así que eso, les dejo con Amparo. Sí, profundizando un poco en esta idea de el futuro y lo que implica ser prospectivo, lo que nos dice el manual es que siempre este tipo de emociones implican que la historia existente, el statu quo, no puede ser cuestionado. Para mí esta es la diferencia fundamental en la que existe con mociones de mundos, donde en ambas, cuando construimos cuál es la diferencia de que algo haya pasado o de que vaya a pasar, razonablemente pensamos que pueden haber muchas diferentes facetas que generan el cambio suficiente de mundos para que no sea una comparativa de narrativas o una comparativa con cambios más pequeños, por decirlo así. En una moción, esta casa prefiere un mundo sin instituciones religiosas. La construcción de los equipos es alrededor de qué hubiese implicado que nuestro mundo nunca hubiese tenido este proceso de institucionalización. En esta casa espera, un mundo sin instituciones religiosas, tenemos que intentar imaginar qué implica esta destrucción en un mundo donde ya existe esta institucionalización. Esta diferencia es fundamental, sobre todo para los equipos, para ayudaros a entender cómo se puede enfocar una visión prospectiva, porque muchas veces presuponen que hay ciertas cosas en la comparativa dentro del statu quo y nos obligan a analizar qué es lo que cambia. Por ejemplo, en la moción esta casa espera que exista vida extraterrestre, se presupone que ni en la actualidad ni en un futuro existe esa vida extraterrestre para que la moción tenga sentido. El claim puede ser discutido en sí mismo alrededor de si hay suficiente certeza o incerteza, pero en los elementos de la moción tenemos y forzamos la dicotomía para ver que el mundo de gobierno sí podría existir y en el mundo de oposición no podría. Aquí el consejo y la recomendación a los equipos de adjudicación es que sea una decisión consciente el cómo generamos la comparativa de si son elementos que fácticamente existen o no existen, o si tenemos que forzar esa dicotomía en razón de no hemos podido comprobar empíricamente que algo existe o que algo no existe. Entonces, en esa visión prospectiva, sí hay parte de debate alrededor de cómo se puede ver esta vida extraterrestre, precisamente por lo que decía antes Diego, que es una naturaleza inherentemente hipotética. La segunda cosa que habla el manual respecto a estos contrafactuales, que ya también nombraba un poco Natalia, es que la carga de la prueba siempre implica que se comparen estos dos contrafactuales futuros. Y el concepto es muy similar al que utilizamos con las mociones de lamentar alrededor de qué futuro es razonablemente que se construya tanto en gobierno como en oposición. Por ejemplo, en esta casa espera que exista vida extraterrestre. La hipótesis que va a desarrollar y sobre la cual se asume que la vida extraterrestre existe, eso no puede ser disputado. Pero los equipos siempre se pueden preguntar cómo es razonable que sea esta vida extraterrestre y cómo es razonable que interactúe o no con la vida terrestre. Parte del debate es dentro de la existencia de X, qué es probable o improbable. Y ahí es donde creo que sí es importante matizar lo que decía justo antes Nat, como una moción de espera sigue teniendo que requerir que los equipos hagan ejercicios de plausibilidad, pero la plausibilidad es enfocada dentro del marco de lo que ya consideramos que no puede cuestionarse dentro de la moción, que es el X que necesariamente cambia. Pero sí, los equipos tienen que probar plausibilidad, no solo los impactos en abstracto de que algo suceda inherentemente o no. El otro ejemplo que creo que también ayuda a ver los contrafactuales es alrededor de cambios que son más absolutos o más graduales respecto a la realidad. Por ejemplo, en la moción esta casa espera la desaparición de las criptomonedas, se asume un cambio absoluto sobre el statu quo, donde pasa de la existencia a la inexistencia. La moción cambiaría significativamente si fuera esta casa espera la caída de las criptomonedas, porque ahí parte del debate alrededor de la caída es el grado en el cual desaparece o no desaparece. No solo qué elementos estructurales o contextuales han podido generar la desaparición, que eso nos puede ayudar a matizar por qué algo es más importante o menos importante para las altas o abrir nuevas líneas de análisis, sino también sobre todo a dimensionar justamente
que queremos evitar y el motivo por el que justo no introducimos solamente las partes de las precondiciones que ya aparecía dentro de UDC, y es que los análisis alrededor de imaginar cómo hipotéticamente puede darse razonablemente la desaparición o la caída nos ayudan a hacer más rico el debate, pero no son una condición en sí misma para ganarlo o para que se cumpla la carga de la prueba que existe. Entonces, esas son las tres partes que aparecen aglutinadas dentro del gran parrafito que aparece en el manual y que creo que ayudan muchas veces a que vosotros como equipos hagáis un ejercicio creativo, especulativo inherentemente, pero no por ello un mal debate. Y aquí vamos a ver el caso práctico o el briefing que planteó en este caso Nat para Toddy. Muchas gracias, Amparo. Creo que el debate más reciente que tenemos para analizar es justamente la final de Toddy, que fue un importante precedente en este sentido. La moción de la final de Toddy es: esta casa espera la caída de la hegemonía occidental. Entonces vamos a hacer un pequeño briefing de qué era lo razonablemente esperable para este debate que los equipos terminaron debatiendo. Lo primero importante es definir qué es la hegemonía occidental. Hay distintas formas de llegar a la explicación de qué es la hegemonía occidental, pero razonablemente es un sistema político, económico, religioso que está guiado específicamente por un sector particular de países, que son sobre todo Estados Unidos y países de Europa. Obviamente hay matices, razonablemente, no solo dentro de los países que conforman el bloque occidental, sino dentro de lo que razonablemente ocurrió en el debate, pero esto es a grandes rasgos lo que aglutina la hegemonía occidental. A ciertos partidos políticos que defienden este tipo de cosas, ciertos bancos y sectores financieros que son lo que razonablemente se espera de Occidente. Em, ¿Qué esperábamos con la caída de la hegemonía occidental? Hay distintas formas de llegar a la conclusión en la que esta caída se puede dar. Dos centralmente. La primera es, se puede dar de manera violenta o de manera revolucionaria, digamos. Los equipos tendrían que hacer un trabajo por explicar por qué es lo que razonablemente ocurriría y los impactos de esto, que es justamente todo el preámbulo que hemos dado sobre los impactos de las mociones de esperar y por qué es deseable, o por métodos pacíficos, es decir, la construcción de un sistema político, económico, religioso alternativo, en donde esta caída razonablemente ocurriría. Y hay distintos encuadres para defender esto. Lo primero es sobre la insostenibilidad del sistema occidental como lo conocemos ahora por distintos métodos. Lo primero es un sistema absolutamente capitalista que es insostenible en el largo plazo por problemáticas medioambientales, por una creciente desigualdad, porque hay tendencias que nos están llevando hacia allá, por ejemplo, la guerra arancelaria que Trump tiene en este momento. Y lo segundo sobre cómo la democracia es un sistema que razonablemente ha fracasado por una gran desconfianza institucional, por políticas cooptadas, porque no funciona en todos los países que adoptan la democracia. En este sentido, vemos cómo la explicación de gobierno es sobre cómo esto razonablemente ha generado ciertos problemas en nuestra sociedad actual y entonces profundizar en por qué los impactos son más beneficiosos en el largo plazo. Las explicaciones esperadas acá es una reducción de la desigualdad, razonablemente porque habría una mayor fiscalización en tanto hay un cambio en el sistema, porque las estructuras han sido tan violentas y opresivas y entonces es necesario cambiarlas de esta manera y cómo esto genera una razonable libertad en donde los equipos tienen que hacer, y bueno, a mí esto me parece muy bello de las mociones de esperar, que es hacer un ejercicio imaginativo muy grande de cómo se vería un mundo alternativo donde esta cosa deja de existir y tiene un cambio que es razonablemente positivo. Entonces creo que independientemente del briefing, nos lleva a tener que envisionar mundos razonablemente diferentes en donde las alternativas que se plantean pues son razonablemente más deseables. En este sentido, entonces, hay una explicación de por qué es mejor razonablemente para las personas, en tanto puede generar lógicas de mayor colectividad, por ejemplo, de sistemas de gobierno alternativos, que existen múltiples, ¿cierto? Es labor de los equipos explicar por qué razonablemente podría haber uno por encima de otro. Eso es para gobierno. En oposición, hay distintas explicaciones dependiendo de qué encuadre o qué se termine discutiendo en el debate. Es decir, si esto se da por métodos pacíficos o si se da por métodos violentos. Hay una explicación muy accesible de oposición sobre por qué, evidentemente, si esto se da de una manera en la que es violenta, como con revoluciones que hemos visto a lo largo del tiempo. Y creo que la retrospectiva acá nos funciona para
contextualizar cómo se vería esto a futuro y cuáles serían los impactos. En la historia hemos visto las caídas de ciertos sistemas, como por ejemplo de la Revolución Francesa a posteriori, cuando efectivamente la caída de la monarquía implicó pues un cambio absolutamente violento, pero que después derivó en algo que es extremadamente positivo, que es un sistema democrático. Y entonces, ¿cómo esto es deseable? Porque sí es cierto que la democracia ha generado ciertos beneficios en términos de derechos humanos y capacidad de elección para las personas. Esto es algo que razonablemente podría proyectarse en el futuro o no. Es decir, alternativamente esto fue algo extremadamente violento y algo que no es deseable de ninguna manera porque hay una mayor priorización de los derechos humanos de las personas y la democracia es lo único que razonablemente nos permite esto. Y Occidente y la democracia están fuertemente ligados porque es un sistema que razonablemente existe desde que Occidente como un bloque se ha consolidado significativamente más. En este sentido, entonces esto es necesario porque la alternativa más razonable podría ser el autoritarismo, porque es un poco lo que se ha planteado recientemente desde que hemos visto la caída de ciertos regímenes democráticos en donde se han posicionado figuras razonablemente más autoritarias y nos hemos movido hacia un sistema que es significativamente peor para las personas y por ende es necesario que el sistema occidental siga siendo la normativa. Entonces, eso es lo primero sobre cómo garantiza pues más libertades individuales y cómo las alternativas que razonablemente existirían, que obviamente aquí de nuevo los equipos tienen que hacer una construcción de cuáles son estas alternativas y por qué son razonablemente autoritarias, pero cómo son significativamente peor para las personas. Esto es como el escenario en donde esto efectivamente se da de una manera violenta. Creo que incluso si se da de manera pacífica, hay explicaciones de razonablemente caídas de sistemas financieros, de levantamientos sociales y cómo estos levantamientos podrían ser o dejando exclusivamente a personas de la élite en el poder nuevamente. Y también como el sistema occidental es un sistema que está tan fuertemente arraigado que esos cambios que plausiblemente podrían ocurrir podrían generar fuerte incertidumbre para las personas y como esto no es deseable en tanto implica, por ejemplo, que se acrecente la pobreza, una transición que puede ser extremadamente dura en todos los sistemas que conocemos, que es algo que ya está pasando, ¿cierto? Respecto a la especulación que tenemos hacia los sistemas financieros, hacia las instituciones democráticas, que parte de nuevo del encuadre que explicaba al inicio de cómo gobierno podría razonablemente asumir que esto ocurra y cómo esto puede generar significativos perjuicios en la vida de las personas. Creo que en este debate, más bien, independientemente del debate que ocurre, creo que en este briefing es un poco más claro ver por qué sí es deseable o por qué no lo es. De nuevo, creo que los equipos tienen que hacer una gran labor de imaginar cómo se verían estas cosas. Eh, y al final convencer al panel con base en esos impactos de deshabilidad sobre si esto es algo que evidentemente nos conviene o que evidentemente no nos conviene, que diría es la manera en la que resumo el briefing y les dejo entonces con Diego. Diego. Bueno, pues ya hemos hablado de las generalidades de las mociones de esperar. Resumen rápido, pues son mociones de análisis. Hagan de cuenta que son como el antónimo de las mociones de lamentar, porque en las mociones de lamentar uno mira con el beneficio de la retrospectiva. En las mociones de esperar uno tiene que poner una prospectiva. Entonces, en ambas mociones, tanto lamentar como esperar, hay que poner contrafácticos. Lo curioso es que en las mociones de esperar los contrafácticos van para gobierno de oposición, no solo para gobierno, como las mociones de lamentar. Y bueno, pues hay cosas que nos han dicho constantemente que les generan muchos temores sobre estas mociones, como, ¿qué pasa si el contrafáctico no es razonable? Pues los contrafácticos no razonables también pasan en las mociones de lamentar y se puede lidiar con ello. ¿Qué pasa si los debates se vuelven paralelos y las comparativas se salen de control porque los contrafácticos no son compatibles? Pues también pasa muchas veces en las mociones lamentares, es algo que se tendrá que lidiar con ello dentro de los debates, así que no es que sea una moción que vaya a revolucionar y cambiar las reglas de debate a un punto tal en donde ya no, las personas que no las habían debatido antes no sepan cómo debatir, para nada. Mm, Nos habían preguntado, ¿el circuito hispanohablante está preparado para debatir estas mociones? Desde el equipo de adjudicación de CEMU 2025 creemos que está plenamente preparado. Así que disfruten estas mociones. Claramente pueden pasar cosas raras con estas mociones como con cualquier otra moción, pero no se enfoquen en ello, enfóquense en lo bello y en lo creativo y esperamos que esto les sirva para que entiendan mejor
esta tipología de emociones. Eso sería todo.